Bueno, les decíamos que estábamos pendientes de la rueda de prensa desde México del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, analizando la situación en Europa. Ellos están allí participando en México en la cumbre del G20. Vamos a escuchar lo que dice. Contribuye a que esta cumbre de los G20 en Los Cabos sea un éxito. Ayer el mundo estaba esperando los resultados de las elecciones griegas para que el problema se solucionase. Ahora es esencial que se forme el gobierno de forma rápida. El nuevo gobierno tiene que comenzar a trabajar de forma rápida para aplicar las reformas económicas necesarias para que Grecia vuelva al camino que tiene que volver. Este también fue mi mensaje ayer, cuando felicité al líder de Nueva Democracia, el señor Samaras, quien tiene ahora la responsabilidad de formar gobierno en Grecia. De nuevo quiero reconocer la valentía y la gran resistencia del pueblo griego. Se les está pidiendo muchos sacrificios para recuperar su economía y volver al ritmo del crecimiento. El segundo programa de ajuste económico acordado entre Grecia y el Eurogrupo tiene como objetivo conseguir este objetivo y estamos listos para seguir apoyando a Grecia en esta empresa. Tenemos un largo camino en Europa, aprender las lecciones de la crisis, pero los últimos acontecimientos demuestran que tenemos que seguir adelante completando la arquitectura de nuestra unión económica y monetaria. Estamos adoptando medidas inmediatas para fomentar el crecimiento mediante la inversión y estamos realizando importantes reformas estructurales. Al mismo tiempo, estamos avanzando con trabajo para crear una integración fiscal mayor y mejorar también la gobernanza a nivel de la Unión Europea. Esto es lo que queremos hacer para tener una unión monetaria y económica real, para conseguir una confianza duradera y el crecimiento sostenible. Estas medidas mostrarán al mundo que Europa y el euro y el proyecto europeo son irreversibles. Debemos seguir avanzando hacia una unión bancaria. La Comisión estará lista este otoño para formular propuestas que complementen y profundicen lo que ya hemos puesto sobre la mesa para tener una supervisión bancaria más íntegra y acordar un sistema de depósitos bancarios y un esquema de resolución bancaria integrado. De cara al futuro, debemos profundizar nuestra unión fiscal, en especial redefiniendo nuestros mecanismos financieros y teniendo una mejor coordinación, así como se van a considerar algunas formas de mutualización de deuda, pero quiero ser muy claro. Cualquier eurobonos en el futuro o bonos de estabilidad tienen que estudiarse muy detenidamente. Tienen que ser una herramienta poderosa para mejorar la disciplina y la estabilidad. Espero que los líderes del G20 apoyen y expresen su confianza en relación a las medidas ya adoptadas por Europa y también por las medidas que estamos listos para adoptar de forma inmediata. No obstante, los retos no son solo europeos, son retos globales. Los líderes del G20 tienen que realizar contribuciones ambiciosas y responsables para eliminar los obstáculos al crecimiento y reducir los altos niveles de desempleo que están dañando nuestro tejido social y el sentido de objetivo y de dignidad de nuestros ciudadanos, así como la vida diaria de nuestros ciudadanos. La Unión Europea ha sido pionera a la hora de trabajar en la agenda de regulación financiera del G20. Hemos cumplido nuestros compromisos en el G20 para construir un sector financiero más sólido, para intentar evitar a nuestros ciudadanos crisis futuras y para que los mercados sirvan a la economía y no solo a sí mismos. La Unión Europea está también en camino de aplicar las reformas promulgadas por el FMI. Y esto es crucial para conseguir credibilidad y también la eficacia que predica el FMI. Aquí, en Los Cabos, también vamos a hablar de comercio como una fuente importante de crecimiento y de empleo. La Unión Europea
ha hecho sonar la alarma sobre el posible aumento del proteccionismo. Las restricciones al comercio y a la inversión crean más riesgos a nivel global y dañan el clima comercial en varios países. Por eso el G20 tiene que estar a la altura de sus compromisos anteriores, luchar contra el proteccionismo ampliando el plazo del compromiso adquirido en Toronto. También debemos seguir fortaleciendo el resto de tratados relacionados con el hecho de evitar el proteccionismo. Hay que intentar facilitar el comercio para garantizar un resultado positivo de una parte de la agenda de desarrollo de Doha, que es muy útil para al menos los países desarrollados y en desarrollo. Por último, me gustaría brevemente hablar de un tema que creo que es extremadamente importante. También porque tenemos que mirar más allá de los países del G20. Tenemos que pensar en los países en desarrollo y en la justicia global. Hablo sobre el impuesto de transacciones financieras global. Tal y como he dicho antes, queremos el impuesto de transacciones financieras. Queremos que sea una realidad en Europa y, si es posible, también a nivel global. Se trata de una cuestión de justicia y esto nos va a permitir ayudar a los más pobres del mundo. El impuesto sobre las transacciones financieras, junto con otras formas innovadoras de financiar el desarrollo, puede ser una contribución a la solidaridad global. Espero que la Unión Europea llegue a una conclusión pronto que permita que este impuesto sea una realidad en Europa y que inspire una solución a nivel global. También hablaré de este punto en la cumbre del 3+, que se va a celebrar en los próximos días, para que este impuesto sea una realidad y para también no olvidar a los más pobres del mundo en este momento tan particular dada nuestra situación económica. Muchas gracias por su atención. Presidente Van Rompuy. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy y mañana vamos a hablar de temas claves en relación a la situación económica global y por ello me complace que el presidente Calderón haya puesto el crecimiento y el empleo en el centro de nuestro debate y de nuestras deliberaciones. Tal y como le hemos dicho al presidente Calderón en la cumbre bilateral entre México y la Unión Europea de ayer, este G20 debe enviar un mensaje creíble y fuerte sobre crecimiento y empleo. Y debemos también hacerlo mejorando nuestro compromiso por parte de todos nosotros. Europa llega a esta cumbre con una mentalidad abierta y constructiva. Los compromisos adquiridos bajo el plan de acción de empleo y de crecimiento que saldrá de esta cumbre deben reflejar el intenso trabajo que la Unión Europea y los miembros de la zona euro están llevando a cabo para preservar la estabilidad y la integridad de la eurozona y también para fomentar el crecimiento económico. Señoras y señores, compartimos las preocupaciones sobre la crisis de la deuda en la zona euro y por eso va en nuestro propio interés superar esta crisis. Pero en primer lugar, debemos prestar atención a los hechos y a las cifras, incluso en estos días tan tormentosos. El impacto de nuestros problemas actuales debe relativizarse y se puede comparar con la recesión que ocurrió tras la crisis financiera mundial tras 2008 y 2009. La zona euro se enfrenta a una débil recesión del menos 0,3% este año y el año que viene a un crecimiento débil del 1%. La crisis ha afectado a distintos países de distintas formas. Estas divergencias se han reflejado en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hoy estas divergencias se están reduciendo de manera significativa, al igual que los déficits fiscales en la zona euro. Nuestra divisa común necesita
estas convergencias. Seguimos también combinando tres maneras de afrontar esta crisis. Reformas a nivel de los Estados miembros y a nivel de la zona euro. En segundo lugar, fomentar el crecimiento económico con una agenda activa sobre inversiones y a la vez garantizar medidas de consolidación fiscal diferenciadas. Y el tercer aspecto es la gestión de la crisis con nuevas herramientas financieras y a nivel gubernamental para, por ejemplo, recapitalizar los bancos y también profundizar nuestra unión económica y monetaria para que nuestra unión, nuestro euro, sea un proyecto irreversible. No existen contradicciones entre estas tres herramientas. Las reformas que se están llevando a cabo en nuestros Estados miembros para fomentar la competitividad y para volver a dar forma a las estructuras económicas en algunos de estos países tienen un alcance sin precedentes. Tal y como ha indicado la OCDE, los Estados miembros de la zona euro se encuentran entre aquellos que están haciendo lo máximo posible, y repito, lo máximo posible en términos de reformas estructurales. También me gustaría hablar sobre la revisión del FMI, del programa en Portugal y en Irlanda. Debido a los esfuerzos pasados, el riesgo hacia la consolidación fiscal está reduciéndose este año y el año que viene será muy bajo. De media, el año que viene, el déficit estará por debajo del 3% y, por tanto, seguiremos confrontando medidas específicas para cada país para afrontar la crisis y vamos a seguir también trabajando para garantizar la estabilidad financiera en la zona euro. Y sabemos que ahora tenemos herramientas que no teníamos al comienzo y no vamos a dudar a la hora de utilizarlas, tal y como se ha demostrado recientemente. Los Estados miembros de la zona euro están determinados plenamente tras la elección que ha hecho el pueblo griego. Grecia quiere permanecer en la zona euro y por ello confiamos en que el nuevo gobierno haga suyo el programa de ajuste al cual las autoridades griegas se comprometieron a principios de este año. Esta es la base sobre la cual construir para fomentar el crecimiento, la prosperidad y el empleo para el pueblo griego. Esta crisis en la zona euro necesitará tiempo para resolverse. No hay soluciones rápidas, no hay balas de plata, pero haremos todo lo que sea necesario para que la recuperación sea un hecho. Por supuesto, luchar contra el fuego no es suficiente. A la vez es muy importante mostrar un sentido muy claro y creíble de dirección. Nuestros propios ciudadanos, los mercados y nuestros socios deben sentir que sabemos cuál es el destino que queremos y cuál es el camino que queremos llevar para llegar allí. Nuestros jefes de Estado y de Gobierno, cuando se reunieron hace 3 semanas, y el próximo Consejo Europeo de dentro de 10 días, tiene como objetivo ese fin. Vamos a trabajar sobre 2 aspectos principales: crecimiento y la unión económica y monetaria, para fortalecer la agenda de crecimiento y de empleo. Vamos a explorar todos los aspectos para empleo, para crecimiento, sobre todo para los jóvenes. Vamos a seguir explotando nuestras políticas internas, los mercados internos, la energía, el mercado digital, el comercio internacional para intentar encontrar nuevos lugares de crecimiento y de creación de empleo. Si conseguimos llevar todo esto a cabo, los resultados serán rápidos. Tenemos que utilizar nuestro presupuesto común y el Banco Europeo de Inversión para proporcionar en las próximas semanas o en los próximos años fondos de inversión sustanciales para la economía real, para la innovación, para las pymes y para trabajos de infraestructura en toda la Unión Europea. La competitividad, la inversión y el comercio serán la clave. Por último, en los próximos años esperamos que la disciplina y las reformas den forma a estos resultados. Muchos países europeos están reajustando sus estructuras de cara a fomentar el crecimiento. Pero aparte del crecimiento
y el empleo tenemos nuestra Unión Económica y Monetaria. Queremos que el EMU sea sólido, la Unión Económica y Monetaria sea sólida y segura. Esta crisis ha mostrado que la unión de la divisa incluye debilidades a nivel de integración, a nivel fiscal. Por eso, a finales de este mes, vamos a proponer que comience el trabajo necesario y tener una hoja de ruta clara para adoptar decisiones futuras, al menos en algunas áreas cruciales. La primera prioridad al respecto es trabajar en un sistema de supervisión bancaria integrado que aumente la transparencia y el control de riesgos. Y se compartan los riesgos y que se comparta el control. Por eso también queremos que se siga desarrollando la propuesta de la Comisión Europea en relación al marco de resoluciones comunes y al seguro de depósitos que, de hecho, ya está sobre la mesa. Muchas herramientas para garantizar la disciplina fiscal, como digo, ya están sobre la mesa. Queremos definir el camino hacia una mayor integración fiscal, incluyendo medidas a lo largo del tiempo para tener mayores garantías comunes junto con un mayor control fiscal. En los próximos meses, el ISM, nuestra red de seguridad permanente, va a estar ahí y vamos a trabajar para que sea aún más efectiva. Debemos tener también una mayor coordinación política, más allá de la disciplina de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Tenemos que hacer que los aspectos nacionales sean también más vinculantes. Tenemos que trabajar en desarrollo económico, pero también en política. Por eso, permítanme, en este contexto, decir una última cosa. La Unión está corrigiendo sus desequilibrios internos. Esperamos que otros miembros del G20 también corrijan sus desequilibrios externos. Sabemos que esto lleva tiempo, pero solo un esfuerzo común puede estabilizar la economía mundial y fomentar el crecimiento sostenible y el empleo. Esta cumbre también va a tratar otros temas importantes. El presidente Barroso ya ha dado una visión general sobre los objetivos de la Unión Europea en distintos ámbitos para fomentar el crecimiento, para tratar la seguridad alimentaria, para resistir al proteccionismo y para fortalecer la arquitectura financiera. En este último tema, me gustaría decir que los ministros de Finanzas del G20 en abril acordaron aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional en 430.000 millones de dólares, junto con lo acordado por el Eurogrupo en marzo, para aumentar los cortafuegos de la Unión Europea, de la zona euro. Esto supone en realidad un gran cortafuegos global. La Unión Europea representa el 56% de los compromisos actuales de los 362.000 dólares comprometidos oficialmente. Esto es algo positivo, pero para la credibilidad del G20 es clave que sigamos avanzando. Por eso pedimos a aquellos países que aún no lo han hecho que formalicen sus compromisos. Y en lo que se refiere a la regulación financiera, la Unión Europea está en el camino positivo y esperamos que nuestros socios hagan lo mismo. La aplicación de la cuota del FMI es una prioridad importante. Todos los Estados miembros de la Unión Europea van a completar su ratificación para la fecha acordada. Y animamos al resto de miembros del G20 que también ratifiquen en su momento las reformas. Me gustaría concluir también diciendo que esperamos de esta cumbre del G20 que salga un mensaje positivo sobre crecimiento, creación de empleo y estabilidad para la economía mundial. Pedimos firmemente que se reforme la arquitectura financiera a nivel mundial y que haya un renovado compromiso para tener un comercio más abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es hora de las preguntas. Una pregunta de Reuters, en primer lugar.
Muchas gracias, de Reuters. Una pregunta para los dos. Presidente Barroso ha hablado de Grecia. Tras las elecciones, y dado el hecho de la situación de Grecia en la zona euro, y también de que la recesión sigue ahí, parece que no es sensato ahora mismo, según algunos países, considerar que se suavice de alguna manera las condiciones del programa para Grecia. Y presidente Van Rompuy, no sé si nos puede hablar sobre el plazo de esta unión económica y monetaria, sobre la unión bancaria. Parece que se espera que los mercados financieros esperan que todo esto ocurra en unas semanas, en un mes. Pero ustedes parece que miran más a 5 o 10 años. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bien, sobre mi pregunta. El programa de ajuste acordado por Grecia y los Estados miembros de la zona euro fue acordado en base al mandato que los Estados miembros de la zona euro dieron a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al FMI para diseñar un programa con un camino específico de sostenibilidad de deuda. Así era el programa que se hizo en relación a la disponibilidad de apoyo por parte de los Estados miembros y también teniendo en cuenta la parte de deuda privada. Así es como se acordó el programa y de hecho tenemos esos dos parámetros que nos fueron dados. Y por tanto no podría tener el programa otra trayectoria. Vamos a enviar en breve nuestra misión a Grecia en cuanto se forme el gobierno, la Comisión del FMI y el BCE, y vamos a ver cómo podemos ayudar a Grecia a conseguir los objetivos. Creo que es muy importante que no existan dudas ahora sobre la determinación de Grecia a la hora de conseguir el trabajo que tienen que hacer para conseguir esa consolidación fiscal. Es necesario. De hecho, lo que más ha faltado ha sido trabajo para reformas estructurales. La realidad es que en términos de reformas estructurales, en términos de privatizaciones, el programa no ha conseguido los resultados que podríamos haber esperado. En términos de consolidación fiscal, de hecho, es justo decir que Grecia ha hecho un esfuerzo impresionante. Por eso tenemos que ver ese camino, tenemos que intentar mejorar las condiciones para el crecimiento y para la creación de empleo en Europa. Y cuando escucho al resto de líderes, veo que existe el deseo de hacer más, de ayudar a Grecia en términos de crecimiento. Al menos esa es nuestra opinión en la Comisión Europea, de que podemos hacer más siempre y cuando, por supuesto, que Grecia respete los compromisos que ya ha adquirido. Bien, sobre la pregunta sobre el plazo. En primer lugar, les recuerdo el mandato que recibí de trabajar junto con el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Eurogrupo y el presidente del BCE. El mandato, de hecho, es proponer en 2 semanas, digamos, bloques para construir aún más esa unión económica y monetaria y hacer una propuesta para ver cómo se sigue avanzando. No obstante, no vamos a adoptar decisiones definitivas en el Consejo de junio, pero sí que vamos a preparar el trabajo. Esa es mi primera reseña. Lo segundo, según esas piedras, digamos, para construir integración fiscal, económica, fortalecer también la legitimidad democrática, en estos pilares, digamos, tenemos una prioridad, y la prioridad va hacia la integración bancaria. Y en la integración bancaria creo que podemos llegar a un acuerdo antes que en otros aspectos, llegar a un acuerdo sobre una supervisión más centralizada y común. Pero, como le digo, tendremos que hablar de esto en el Consejo Europeo de junio. El plazo también depende del marco legal sobre el cual tengamos que trabajar.
Podemos hacer mucho en el marco de los acuerdos actuales, de los tratados actuales, pero si vamos más allá de esto, por supuesto, llevará mucho más tiempo. El presidente del Banco Central Europeo hablaba sobre un plan a 10 años. Creo que en muchas cosas podemos avanzar mucho más rápido. Sin duda, en aquellos aspectos relacionados con esos temas que podemos afrontar dentro del marco de los tratados existentes. Pero lo más importante es que mostremos el deseo, y tenemos un fuerte deseo político de corregir, repito, de corregir las debilidades de la infraestructura política. Y esta infraestructura política ha sido muy débil para una divisa común. Por eso, el deseo común está en ir más allá de lo que ya hemos decidido en ese acuerdo de 6 sobre gobernanza política y en el acuerdo sobre gobernanza fiscal. Por eso le digo que le aseguro que incluso aunque en junio no adoptemos decisiones definitivas, el camino, la trayectoria está muy clara para todos. Y en este caso, el ritmo no es tan importante que la decisión que adoptemos. Muchas gracias, del Financial Times. George Parker first, sitting here in the second row. En la segunda fila, sí, del Financial Times. Me pregunto si les preocupa que ahora el foco pase de Grecia a España. ¿Qué piensan de que el interés que se paga por la deuda haya superado el 7% en España hoy? A pesar de la ayuda ofrecida a los bancos españoles, la deuda soberana española sigue bajo mucha presión. ¿Cuál es su opinión? Bien, España ha anunciado su intención de pedir ayuda para su sector financiero y de una forma muy rápida todos los Estados miembros de la zona euro lo han aceptado y han dicho que existe la posibilidad de poner a disposición 100.000 millones de euros para apoyar al sector financiero. Lo que esperamos ahora es que España haga la solicitud formal y después discutiremos entre los miembros de la zona euro la mejor forma de hacerlo. Ahora mismo no puedo decir cómo exactamente será el mecanismo para apoyar al sector financiero en España. Pero sin duda la Comisión Europea, y hablo en nombre de la Comisión Europea, nosotros estaremos a favor de un sistema que evite en la mayor medida de lo posible cualquier tipo de contaminación entre deuda financiera y deuda soberana, porque creemos que este es uno de los temas más importantes, que puede tener un efecto negativo en términos de reacción de los mercados. De hecho, tenemos que seguir debatiendo esto en el Eurogrupo, por eso creo que es prematuro que les dé una respuesta definitiva al respecto. Muchas gracias. Del Financial Times de Alemania. Una pregunta para los dos. Estoy aquí. Señor Barroso, ha hablado de alguna forma de mutualización de deuda bajo estrictas condiciones. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre qué tenemos que entender de ese titular que ha dado? En segundo lugar, señor Van Rompuy, es importante considerar el marco legal sobre el que ustedes van a operar. ¿Cree usted que la mutualización de deuda es posible dentro del marco actual legal? Gracias. Bien, de nuevo, he de aclarar lo que la Comisión Europea ha dicho sobre la mutualización de deuda. Hace unos meses, como sabe, creamos el documento verde sobre bonos de estabilidad.
Es algo público. Lo pueden consultar. Hay varias opciones que consideramos. Siempre hemos dicho que esto solo puede conseguir cuando se ha conseguido el nivel más alto de integración en asuntos presupuestarios y financieros. Por eso, la mutualización de deuda puede venir solo y cuando exista una disciplina reforzada, convergencia y estabilidad en la zona euro. Y no veo que haya grandes diferencias entre lo que se ha expresado, lo que se ha dicho hasta ahora por parte de muchas personas en Alemania, no solo el Fondo de Redención, que fue una propuesta que venía de un grupo de sabios, de expertos alemanes sobre estos asuntos, y también en relación a los compromisos adoptados por Alemania, los niveles más altos, para avanzar en ese camino de una mayor integración en Europa, incluyendo también una unión política. Esto es importante recordarlo porque para todos aquellos de ustedes que no sean de Europa, hoy en Europa el debate no se centra en deshacer la unión económica y monetaria. Hoy el debate es cómo, hasta qué punto, hasta qué nivel y con qué rapidez vamos a completar la unión monetaria con una unión económica, una unión fiscal y en algunos casos también una unión política cierta, verdadera. Por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel ha estado plenamente a favor de una mayor integración en la zona euro y también de adoptar más medidas hacia una unión política. En este camino, creo, la Comisión Europea cree que cualquier tipo de mutualización de deuda puede ser una contribución para conseguir una mayor estabilidad. Los eurobonos no pueden verse como una respuesta rápida ahora para los problemas de crecimiento. No creemos que funcionaría. No existen todavía las condiciones. No obstante, sí que pueden, en ese marco más amplio de una unión bancaria, de una unión financiera, de otros niveles de integración financiera, ahí sí que puede formar parte de la arquitectura. Esa es nuestra postura, tal y como ha dicho el presidente Van Rompuy. La unión bancaria, lo que solemos llamar unión bancaria, altos niveles de integración financiera, eso se puede hacer rápidamente. La Comisión está lista para poner sobre la mesa las propuestas necesarias en otoño. Y podemos hacerlo sin tener que revisar los tratados. Por eso es importante hacer algún tipo de secuenciación. No todo viene a la vez. Hay secuencias. Algunos de estos cambios necesitan cambios en los tratados. Y algunos cambios también necesitan cambios a nivel nacional. Otros, como este concepto de la unión bancaria, una mayor integración de la supervisión financiera, se puede hacer, según nuestro análisis, muy rápidamente. Y creo que, de forma muy rápida, pero creo que este es el primer paso. Seguimos creyendo que un diseño adecuado en la coyuntura actual, bonos de estabilidad, los fondos de estabilidad, como digo, puede ser una contribución para esto. En lo que ha hablado usted, también los Eurobills, creo que son rumores. Nosotros, la Comisión Europea, no hemos hecho ninguna propuesta al respecto. De nuevo, sobre el tiempo, sobre el plazo. Evidentemente, el asesoramiento legal, bueno, depende sobre a quién se le pide asesoramiento legal. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto, pero sabemos cuál es el trabajo que tenemos que hacer entre junio y diciembre. Para ver cuáles son las implicaciones de algunas ideas y de algunas iniciativas, porque puede ser muy distinto. Por ejemplo, las distintas formas de la llamada mutualización de deuda pública. Los fondos de redención o los llamados eurobonos, los fondos de estabilidad. Las implicaciones para las constituciones nacionales y también en relación al tratado pueden ser distintas. Por eso digo que no podemos hablar de mutualización de deuda pública relacionada con el tratado
No sé, por eso no se puede hablar en términos generales. Como le digo, no se ha adoptado todavía ninguna decisión, incluso no se ha decidido comenzar a hablar sobre algunas cosas. Pero hay que tener en cuenta cuál sería el tratamiento legal en los Estados miembros y también a nivel de la Unión Europea, como le digo. Y ese es el trabajo que vamos a hacer en los próximos meses. Evidentemente, si hay que hacer cambios en los tratados para algunas de estas iniciativas, va a llevar más tiempo. Por supuesto, mucho más debate a nivel político en torno a todo esto, pero creo que existe un amplio consenso, tal y como ha dicho el presidente de la Comisión Europea, sobre el hecho de que, independientemente de cuál sea ese tipo de mutualización de deuda pública, esto no va a ser para el corto plazo. Esto es para una perspectiva, para una visión a largo plazo, con las garantías suficientes de disciplina fiscal. Y ahí ya le digo que existe un amplio consenso al respecto. La última pregunta de hoy. Diga, por favor, su nombre y el medio al que pertenece. David Aiken from Sun Media in Canada. Gentlemen, good morning. Thank you for your De patience. Sun Media, de Canadá. As you know, President Barroso, Prime Minister Stephen Harper has indicated Stephen that Harper, Europe el should primer not ministro de seek Canadá, money ha dicho que Europa no outside of debería Europe. buscar dinero Believes fuera de that Europa. Europe has enough Considera financial que Europa firepower. tiene The un euro area poder is a financiero tremendously suficiente. wealthy area La that zona funds euro es una of the zona muy IMF are rica, better used in con developing fondos, countries that do not y have cree the que los resources fondos del that Europe FMI has. tendrían que dedicarse a países más pobres. Parece que el presidente Obama piensa lo mismo. No entienden por qué los norteamericanos tienen que arriesgar sus activos para una Europa que muchos norteamericanos creen que es lo suficientemente rica. Señor Van Rompuy, sobre la credibilidad del G20, muchos norteamericanos dicen que no existe mucha credibilidad entre los líderes del G20. No sé si nos podría hablar sobre su credibilidad y por qué los norteamericanos tienen que arriesgar sus activos para ayudar a Europa. Bien, sobre el FMI es una institución financiera internacional y debería trabajar por el bien común. Si hay un tema que se reconoce que es importante para el bien común, como la estabilidad financiera, incluyendo dentro de algunos países europeos, no veo ninguna razón por la cual esta institución no deba contribuir. Permítame decirle, por cierto, que los Estados miembros de la Unión Europea son de largo los mayores contribuidores al FMI. Incluso los socios de la zona euro son los mayores contribuidores, más que Estados Unidos y sin duda muchísimo más que Canadá. Por eso, los mayores contribuidores al FMI todos estos años han sido los Estados miembros de la zona euro. Y es muy interesante saber que incluso en tiempos de crisis, ahora cuando hemos decidido aumentar la financiación para el FMI, de nuevo ahora, en estos tiempos son los Estados miembros de la zona euro, son los que han dado la mayor parte, la mayor proporción de ayuda. Lo estamos haciendo, de hecho otros no lo han hecho todavía. Por eso vamos a poner las cosas en una perspectiva adecuada. La Unión Europea es la mayor economía del mundo, sí, lo sabemos. Los 27 Estados miembros juntos somos la mayor economía y el mayor socio comercial. Por cierto, estamos intentando concluir un acuerdo importante de comercio con Canadá. ¿Por qué? Porque el resto de partes del mundo ven a Europa como una fuente de posible crecimiento para ellos. Y de hecho, también tienen interés en nosotros. Cuanto antes se estabilice la situación en Europa, mejor será para ellos. Por eso mi postura, la postura de la Unión Europea ha sido decir, vamos a trabajar de forma cooperativa para esto. Vamos a trabajar juntos, porque esta crisis no se originó en Europa, ya que hablaba de Norteamérica. Esta crisis se originó en Norteamérica. Y mucho del problema, mucho de nuestro sector financiero se vio contaminado por, bueno, ¿cómo puedo decirlo? Por unas prácticas ortodoxas de algunos sectores del mercado financiero. Aquí no estamos culpando a nuestros socios. Lo que estamos diciendo es, vamos a trabajar juntos cuando tengamos un problema como el que tenemos hoy. Y por ello espero que hoy el G20, los líderes del G20 entre hoy y mañana, hablen de una forma muy clara a favor de la estrategia que está siguiendo la Unión Europea.
Y a este respecto hay algo muy importante. En Europa somos democracias abiertas. No todos los miembros del G20 son democracias. Nosotros somos democracias. Y adoptamos decisiones de forma democrática. A veces esto significa que lleva más tiempo. Sí, porque somos una unión de 27 democracias. Y tenemos que encontrar el consenso necesario. Pero, sinceramente, no hemos venido aquí para recibir lecciones de democracia ni sobre cómo gestionar la economía, porque la Unión Europea es un modelo del que estamos muy orgullosos. No nos complacen las dificultades, sin duda estamos muy abiertos al respecto. Ojalá todos nuestros socios estuviesen tan abiertos en relación a sus dificultades. Estamos muy abiertos y estamos participando junto con nuestros socios, pero sin duda no hemos venido aquí a recibir lecciones de nadie. Bien, en lo que se refiere a la credibilidad, en primer lugar, en la declaración borrador del G20, los líderes del G20, veremos si se aprueba, pero confío en que sí, los líderes muestran el apoyo y el ánimo que expresan también a los países de la zona euro y a sus líderes y a la Unión Europea en su conjunto para que puedan superar esta crisis. Por tanto, muestran apoyo. En segundo lugar, por supuesto, las reformas llevan tiempo. Estamos corrigiendo los desequilibrios internos y hay otros países que tienen que corregir grandes desequilibrios externos. Pero entendemos que corregir los desequilibrios externos también lleva tiempo. Por eso no somos los únicos que somos responsables de los problemas económicos actuales en todo el mundo. Ya lo he dicho en mi declaración inicial. Este año tendremos un crecimiento económico cerca del 0% y el año que viene tendremos un crecimiento económico positivo. Esto es totalmente diferente de la crisis financiera que se originó no en Europa, sino en otros lugares del mundo. Y esto creó una recesión que en algunos países llevó al menos 5% y en otros hasta el menos 10%. No se puede comparar esto con el estancamiento en la zona euro e incluso con el crecimiento positivo que tendremos el año que viene. Entendemos los problemas de otros. Por tanto, por favor, entiendan nuestros problemas. Y tal y como acaba de decir el presidente de la Comisión, las reformas adoptadas en una democracia son mucho más difíciles que en otros regímenes, por decirlo de forma ligera. Estamos aquí hablando de 27 democracias. En 27 democracias es algo mucho más difícil. Tenemos que enfrentarnos y confrontarnos a la opinión pública. Veamos el ejemplo de Grecia de ayer. Grecia se ha embarcado en un gran proceso de reformas, incluyendo incluso drásticos recortes en salarios y en pensiones. Y se ha pedido a la gente, se ha preguntado a la gente si, a pesar de que han tenido que hacer esos sacrificios, se les ha preguntado si querían seguir dentro de la Unión Europea y dentro de la eurozona. Y tras un debate sin precedentes y dos elecciones, han confiado en los partidos que han elegido claramente por Europa. Esto es algo muy específico para nuestro continente. Pero vamos a superarlo paso a paso, de forma más lenta de lo que esperamos, pero superaremos nuestros problemas. Pero también queremos que el resto de países corrijan sus desequilibrios externos. E incluso en algunos de nuestros socios comerciales, incluso nuestros socios también tienen que corregir grandes desequilibrios internos. Pero, como he dicho, somos pacientes, entendemos que no es una tarea fácil, las reformas llevan tiempo y sin duda llevan tiempo en democracias. Muchas gracias. Gracias al presidente José Manuel Durão Barroso. Bueno, termina así la rueda de prensa del presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo.